Comienza nuestra travesía como viajeros sin fronteras. En nuestra casa sobre ruedas la vida se vuelve sincera. Desde Utah hacia el sur, un camino por descubrir. Nuevas etapas nos aguardan, juntos vamos a vivir. Vamos a conocer este lugar que se llama Crazy Horse. Comienza nuestra travesía como viajeros sin fronteras. En nuestra casa sobre ruedas la vida se vuelve sincera. Aquí quisieran hacer algo parecido a lo de la cara de los presidentes. Nuevas etapas nos aguardan, juntos vamos a vivir. Estamos en el museo Crazy Horse se llama, pero era por un indio que luchó y lo mataron, entonces en honor a él este lugar se llama Crazy Horse y este es el museo, que sería caballo loco en español. Pero estas cosas son iguales a los indios que vimos en Canadá. En Canadá dibujaban igual. Estos mismos dibujos con los mismos colores. Y este fue el que hizo el escultor. Aquí tomamos este tour con este bus que nos trae hasta acá directamente. No nos dejan subir, no se puede subir, pero aquí este es lo más cerca que podemos estar. Y el escultor en esos años, él era dueño de todo este terreno, pero este lugar era sagrado, entonces como era amigo del jefe indio, él le había dicho en otro lugar que quería hacer esta escultura, pero el indio encargado le dijo que no, que este lugar era sagrado, que él quería que aquí se hiciera, así que van avanzando. Y el escultor le enseñó a su propio hijo cómo ir haciendo el tallado, porque en las rocas, imagínense, hacer la cara, todo eso tan clarito, y ahí se ve que está el dedo de él porque está apuntando el indio. Vamos a tratar de encontrar un estacionamiento. Esta ciudad que vinimos se llama Hill City y aquí hay un museo de los trenes, así que aquí vinimos. Pero algo interesante, que en el piso ponen los feet, lo que miden las casas rodantes. Según eso tú te vas estacionando. Entonces eso era lo más chiquito, eran de 45, pero interesante, las personas así organizan todo. Y de ahí vamos a entrar al museo, y como estamos 5 de julio, el 4 de julio se celebró el aniversario de Estados Unidos de la independencia. Son dibujos que ganaron la competencia.
Oh, este ganó el primer lugar, qué bonito el dibujo. Este era un carrito de la antigüedad de tren. Estas las herramientas, las sillitas. Ahí llevaban el agua. Esto para calentar. Oh, el carbón. Ahí echaban el carbón. Estos vagoncitos se llamaban cabuces y era porque lo usaban los choferes de los trenes, los maquinistas, para hacer todas sus cosas, dormir y comer. Así que esto era usado para ellos, para los maquinistas. Que vinimos acá al pueblito, Hill City se llama, donde está el trencito. Y aquí vamos a recorrerlo un poquito. Bonito, todo esto hecho en metal. Qué bonito. Hay un gallito. 52. Sí. Como es para turismo, las cosas son caras, pero bueno, también están hechas a mano. Así que tampoco uno puede pedir que sean baratas. Sí, el Bigfoot. El hombre de la... Sí, creen que está en todas partes donde uno va. Lo han visto. Wow, qué lindo. La mayoría de los pueblos más chiquitos, así como este, en las ciudades grandes, en los estados, son muy parecidos. Hemos visitado varios estados y esto se parece mucho a las tienditas de Yellowstone y a las tienditas en Colorado, en Utah también hay algo parecido. El caballo está hecho de metal, hermosísimo. Y tiene un caballito ahí chiquito, acá tiene otro. No, acá tiene otro. Uh-huh. Sí, lo hacen de... ¿Hay otro caballito? Sí, hay un cuchillo. Un cuchillo, una llave, Uh-huh. una máscara. Una bujía. Oh, sí, allá. ¿Y aquí qué es esto? Una llave, Oh, y esto de círculo. otra llave. Ujú. Es un freno de caballo. Uh-huh. Esto es un freno de caballo.
Lo que más nos llamó la atención de esta ciudad, de Hill City, que no te cobran los estacionamientos, que los de allá tampoco, los de la ciudad para los autos, y que los impuestos. En Utah nosotros nos cobran impuestos a cada cosa que compramos. Es un porcentaje más. Si vale $40, son 41 y tanto, por ejemplo. Es un ejemplo. Y aquí no, aquí te dicen $40 y es $40. Así que bueno, esas cosas vimos que eran buenas de aquí, de South Dakota. Estamos ya yéndonos para la casa, para Utah, y en el camino está este pueblito que se llama Custer, y este lugar en esos tiempos, en el 1892, era el único lugar permitido de la ciudad, del pueblito, para colgar a la gente. Así que este era el sitio legal, dice, para colgar. Aquí colgaron a una persona. Fue muerto James Bourne en febrero 19 de 1892, así que eso era legal. Así que estamos afuera de un museo. Este es el museo. Sí, este lugar era donde paraban las carretas en ese tiempo. Entonces ahí supuestamente está, le pusieron los votos, todos los zapatos ahí. Está la persona que colgaron. Así que esta era como una estación de carretas. Así se llama, esta era la estación de las carretas. Se llama 12 miles, entonces eran 12 millas seguramente. Del 1877 al 1890. Así se llamaba. Estos pueblos, ayer estuvimos en otro, cerca de donde está la cara de los presidentes, en el Monte Rushmore, y son tan llenos de gente, hay tanto turismo, casitas rodantes, de estos carritos hay por todos lados. Y hoy es sábado, así que ahí estoy viendo que hay como una feria, así que ahí vamos a ir. Como es sábado, como en todas las ciudades hacen estas ferias de los campesinos, que le llaman farmer. Oh, qué bonito tejen. Tejen muy bonito. Aquí hay limonada. Acá hay más tejidos. Hay galletitas. Vamos a ver. Qué grande. También tienen ropita, poco carita, $45. Pero está bonita. Miren, chaquetas de cuero. Nunca había visto, y venden este que es keto o keto de la dieta y gluten free, así que me compré uno. No estoy en dieta, pero para probarlo. Tienen joyas, piedritas, bien bonito. Oh, ahí tienen otros pastelitos y mermelada. Tienen miel. Aquí tienen galletas, scone. Oh, se ven ricos también. No, we can put it right here. Ok, aquí compramos dos, porque dan dos por $5. Compramos uno de naranja, cranberry, y el otro de miel con dátiles. La señora que le compramos los scone había vivido en Argentina y había visitado Chile, así que ahí estábamos comadreando, pero bien dulce la señora, bien tiernita. Le encantó vivir en Sudamérica. Así se llama la ciudad.
la corte de esos tiempos del año 1881 y ahora es museo. Comienza nuestra travesía como viajeros sin fronteras en nuestra casa sobre ruedas. La vida se vuelve sincera desde Utah hacia el sur, un camino por descubrir, nuevas etapas. Ok, esta ciudad está como a 2 horas de el monte Rushmore, que se llama Wright, en Wyoming, porque nosotros venimos desde Utah. Entonces tenemos que ir a Utah, cruzar todo Wyoming y de ahí ir a South Dakota. Y miren qué lindo este lugar. Yo estuve hablando con la mujer porque este es un rest area, que se llama, un lugar de descanso, y también hacen pesca, pero la mujer me dijo que las personas se quedan en la noche aquí en el parking, pero como se van en la mañana nadie les va a decir que no pueden. En la noche nadie va a venir. Así que si algún día alguien pasa por aquí, por este lugar, pueden quedarse aquí en los parkings solamente para dormir, porque ella dijo que ella entendía que las personas igual necesitaban dormir. Pero miren qué lindo lugar para quedarse. Así que para las personas, si algún día pasan por acá, se pueden quedar. Tan lindo el lugar que tiene hasta para botar todas tus cosas de tu RV, así que no te cobran nada. Así que aquí pueden quedarse a dormir una noche, sí, y nadie les va a decir nada. Qué lindo lugar. También tiene su lugarcito para hacer picnic y hasta tiene una parrillita, un lugar para que jueguen los niños, así que es un lugar bien hermoso para quedarte una noche aquí. Aquí hay otro lugar de descanso y que las personas y los camioneros y la gente que anda en sus casillas rodantes también se pueden quedar. Está en la 220 West de Wyoming y es el camino que nos lleva hacia Utah. Así que aquí nos vamos a quedar y es donde está esta roca gigante, la Independence Rock. Así que vamos a ver cómo nos va quedándonos aquí en este lugar sin tener que pagar. Buenos días, y anoche dormimos aquí en esta área de descanso y fue bien tranquilito, no pasó nada, así que estamos experimentando qué es irnos quedando en el camino. No lo habíamos hecho nunca, así que ahora lo vamos a estar experimentando en este viaje. Así que ya terminamos, nos quedan como 5 horas para llegar a donde vivimos, en Utah. Así que este fue la última parada ya en esa piedra que se llama Independence Rock. Independence Day es la movie. Así que bueno, dejo hasta aquí nomás mi video y ojalá les haya gustado todos estos lugares que visitamos y disfruten de ellos las personas que no pueden viajar y que nosotros tenemos la oportunidad de mostrarles estos hermosos lugares. ¿Ok? Bye. Chao. Comienza nuestra travesía como viajeros sin